Hola, soy Elizabeth Ochoa y te quiero contar algo. Un abrazo es una forma de contacto que trae consigo emociones y sentimientos. Suele expresar apoyo, seguridad, intimidad y cariño. Esto es algo que solemos compartir a los demás y no a nosotras o a nosotros mismos. Este es un espacio en donde converso y reflexiono con amigos y amigas de eso que tanto te interesa saber. Un podcast que busca fortalecer el amor propio, la autoaceptación y conectar con tu placer. Abrazándote Podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más de Abrazándote Podcast. Mi nombre es Elizabeth Ochoa y te voy a acompañar durante los siguientes minutos en compañía de una gran amiga, una gran invitada, con quien vamos a hablar acerca de algo que vivimos cotidianamente, que es el amor. Entonces, para no dar muchos detalles, te quiero presentar primero a esta gran invitada, que es Judy Natalia Martín Pérez. Ella es trabajadora social, especialista en estudios feministas y de género y activista feminista. Ella ha trabajado en distintas organizaciones no gubernamentales, en sector público y privado, tanto de educación como de derechos de las mujeres. En la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá y en la Secretaría de Educación de Bogotá, así como en colegios y universidades, en el área, por supuesto, de género, orientación y bienestar. Así es que hoy tenemos la presencia de una súper feminista que nos va a hablar acerca del amor, porque también nos podemos enamorar. ¿Cómo estás, Judy? Bienvenida. Hola Elizabeth, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos escuchan y que tienen estas preguntas que nos atraviesan la vida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar acá. Gracias y pues una oportunidad de poder escuchar algo que, como muy bien dices, una realidad que nos atraviesa a todas las personas y que aunque estamos en puntos distintos, tú estás en Colombia, yo estoy en México, seguro va a haber muchísimas coincidencias. Me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti para que quienes nos escuchan te vayan conociendo. Bueno, pues como comentaste en la presentación de formación, soy trabajadora social, especialista en estudios feministas y de género, siempre desde que, digamos, toda mi orientación profesional ha sido en temas de derechos de las mujeres, en cuestionamientos sobre géneros. Y me gusta también además decir, porque hace parte de lo que soy de mi vida, es que soy activista feminista de sectores populares. Yo vivo hacia la montaña, hacia el lugar como sur y un poco más hacia la periferia de Bogotá. Entonces siempre hemos reivindicado, porque no soy solamente yo, sino un colectivo mucho más grande también de mujeres feministas, entendiendo que los feminismos son diversos, ¿no? Y que estas voces populares y del sur también vale la pena posicionarlas porque tenemos como unas diversidades y unas cosas diferentes allí también que reivindicar. Entonces, esa soy, me encantan los perros, tengo como 4 perros en mi casa. Soy una persona eso, que siempre ha trabajado en temas de género y además porque me emociona mucho, como te decía, estar aquí y poder atravesar esto, que es lo que yo pienso, además cuando me levanto todos los días, que teorizamos también y a lo que le ponemos como la salecita también. Y bueno, y hacer de esto que pareciera distinto o que pareciera no formal, algo profundamente político. Entonces también soy futbolista amateur, soy bailarina de twerk, porque creo y le apuesto también a estos lugares en donde casi nunca hemos estado, como por ejemplo los deportes, que son importantes seguirnos posicionando, y porque le apuesto también a otras corporalidades y a movilizar estos feminismos a través también de otras corporalidades. Entonces, por allí me voy presentando y bueno, a lo largo de la conversación y de la plática, como conoces, como lo dices, también nos irán y me irán conociendo un poquito más. Qué bonita presentación haces hablando de las diversidades, ¿no? De los diversos feminismos. Eh,
las posturas distintas que pudiéramos tener desde esta gama amplia de pensamientos que teorizamos y que nos atraviesan, ¿no? Y colocarte también en estos otros espacios que no suelen ser comunes, pero de los cuales nos podemos apropiar, me hace pensar precisamente en el motivo de nuestra conversación del día de hoy, porque a lo largo de la historia las personas nos hemos enamorado de distintas formas, me parece también como con los contextos históricos, sociales, geográficos incluso que hemos vivido. Y me gustaría que me contaras un poco desde tu experiencia cómo es que nos enamoramos en la actualidad. Bien, pues esta experiencia es eso, de vida, la construida con las amigas, con las parceras aquí de los espacios, y también desde esta experiencia profesional que he tenido como orientadora, y tú lo comentabas en varios escenarios. Y casi siempre lo que me gusta hablar con las personas cuando empezamos a interactuar sobre el amor es que no hay una sola forma de amar, que hay diferentes maneras y diferentes lugares del amorcito, que creo que es lo que no hemos profundizado mucho. Entonces, esto que les contaba, como el amorcito por los perros y el amorcito por la familia y el amorcito por la vida y el amorcito por lo que yo hago, pues también debería estar dentro de este gran lugar que ocupa el amor. Entonces, cuando las personas a veces pensamos es como salud, dinero y amor. Es como casi siempre Claro. la triada por la que las personas preguntan, y cuando vemos el amor, tiene una gama muy amplia para poder entender hoy en día pues qué onda con esto, o sea, qué es y a qué sabe y cómo nos enamoramos y cómo lo hacemos, creo que de diferentes maneras a lo largo de la vida, no es uno solo el amor, como decía, o sea, sí hay que entender la energía que yo le pongo al amor hacia dónde se dirige, pero históricamente nos han hecho pensar en las relaciones de pareja como el único lugar de el amor, ¿no? El Claro. amor con mayúscula, hablando un poco de lo que es más importante. De hecho, siempre decimos, o nos dicen incluso cuando no tenemos parejas, como, bueno, ¿y tú qué? O sea, te falta algo. Siempre estás en falta cuando no estás en pareja. E incluso estando en pareja, puede faltarte muchos otros lugares del amor, pero como tienes pareja, entonces no hablemos de eso otro, ¿no? Y cuando de veras tal vez, y digamos en las reflexiones que hacemos en conjunto siempre, pensamos es como que cuando tal vez nos demos cuenta el lugar tan inmenso que tiene el amor en diferentes espacios, tal vez podemos sufrir un poquito menos, y es como nunca va a estar todo completamente lleno, pero sí podemos compartimentar ese lugar de la energía, ese lugar del querer bonito, ese lugar de la autoprotección y del autocuidado en diferentes relaciones. Entonces, me parece muy lindo poder empezar diciendo que hay que posicionar también muy bien que el amor es algo tan grande, en serio, tan poderoso, tan movilizador, que es muy instrumentalizador precisamente del sistema en el que vivimos, encasillarlo únicamente en la pareja. Y esto cuando estamos hablando solamente de la heterosexualidad o de la monogamia, porque sabemos que hoy en día hay un Justo. montón de maneras más de relacionarnos, si estamos hablando de un tema erótico afectivo, ¿no? Como empezar a traer, siempre hacemos la identificación que es como una bolita inmensa, y dentro de esa bolita inmensa, el amor relacionado hacia esto erótico afectivo es otra bolita más chiquita y alrededor tiene un montón de características más. Este último ejemplo creo que puede clarificarnos muchísimo de todo lo que has compartido, como hay una gran esfera de amores Uh y -huh. una de esas esferitas, ¿no? Que puede llenar esta gran esfera es el de pareja, ¿no? Erótico o afectivo. Y pensando también en esto que compartías, se me viene a la mente eh, cómo se nos educa principalmente a las mujeres a considerar que es a nosotras a quienes nos falta el amor y quienes vamos además a ser elegidas, ¿no? Porque, o sea, no solo es que voy a estar completa cuando encuentre ese gran amor, sino que me van a elegir. O sea, como que no nos pasa por la cabeza el decir, bueno, y si yo no quiero, ¿no? Y si me siento feliz en la libertad o si me siento feliz en una relación en donde solo haya placer, en donde el objetivo sea encontrarnos desde lo erótico y que eso
no es algo con lo que crecemos, porque crecemos, de hecho, con esta idea de amor romántico, de películas de amor, de caricaturas, en donde vivieron felices para siempre, es el objetivo, ¿no? O sea, creemos que vamos a llegar a ese felices para siempre. Y aquí quiero detenerme a hablar un poco, porque a mi consulta llegan mujeres feministas que han atravesado relaciones de maltrato, relaciones en donde hay violencia y que se plantean el cómo fue posible que llegaran a ese punto. Ujú. Entonces, cuéntanos cómo es que puede resultarnos aún atractivo el amor romántico cuando, siendo feminista o no, vemos las implicaciones y las consecuencias que nos puede traer esta manera de amar. Bueno, creo que traes a colación un montón de elementos que son bien significativos y quisiera también empezar por este escenario de la socialización, pues cuando desde antes incluso de nacer te están identificando ya con ciertos, y lo que sabemos, ¿no? Con ciertos colores, con ciertas maneras, entonces piensan cómo será la boda si ni siquiera ha nacido, si ni siquiera vamos a saber. Sí, O sea, falta un montón también para reconocer esos escenarios y esos espacios. Entonces, a mí lo que me ha funcionado mucho con mis amigas es poder cuestionar esas cargas que también a veces este escenario de los feminismos nos trae. Es como, bueno, entonces soy feminista y tengo que hacer esto y tengo que rechazar esto, pero cuando pensamos es que estamos socializadas así desde pequeñas, que ahora estamos pensando en otras cosas, estamos mirando cómo deconstruir, nos reunimos, lloramos, y nos abrazamos, y nos ponemos bravas entre nosotras también, o sea, pero no es fácil de construir toda una historia que incluso nos han enseñado también a querer. Entonces allí hay unas cargas incluso impresionantes y es ahora yo todo, tengo que ser una súper, hiper, mega deconstruida y no me puede gustar nada. Entonces si mi pareja, no sé, me regala una planta, es como no, la estoy mirando sospechosamente. Si, no sé, por ejemplo, estaba pensando ahorita en el 8M que pasó, sí, hay una situación, digamos, personal, obviamente, con los hombres de mi familia, y es como que en el grupo de WhatsApp, feliz día a las mujeres, de no sé qué. sí. Es como que a mí me tiembla el ojo un poco, es como, bueno, vamos a empezar, vamos otra vez. Pero al final es como, bueno, o sea, me voy a tranquilizar, no me voy a cargar a mi espalda la responsabilidad de transformar a los hombres de mi familia, o sea, además de todo lo que me está pasando, además de un montón de cosas, hay personas que dicen, bueno, yo lo hago y genero la reflexión, creo que la he venido haciendo por más de 15 años en mi casa. Y aún al día de hoy muchas personas van a seguir haciéndola y es como, bueno, me voy a desgastar por esto o voy a pensar incluso que ha sido un desastre la manera en la que lo he hecho porque no lo he logrado, ¿sí? Entonces, también siento que hay una carga en esta deconstrucción que a veces no nos deja tranquilas Así eh, es. y que es muy difícil de construir esta socialización y una va y vuelve y en estas maneras en las que nos enamoramos o nos desenamoramos es como, pero a mí me sigue gustando esto y esto es muy tradicional y entonces uno lucha contra eso y termina también sufriendo y es como en serio a mí sí lo que me ha traído a mí la vida feminista o encontrarme de frente con todas estas maneras de ver y sentir es que me libera, sí, o sea, ese es el lugar donde yo quiero como romper cadenas, donde desatarme, donde ser rebelde me llena de sentido la vida y no donde necesito como constreñirme porque es que así se debe comportar una feminista o porque es que así se debe enamorar una feminista o porque no me tendrían que gustar estas cosas cuando de veras sí me gustan. Y es como tranquilizarme un poco en el proceso, lo puedo deconstruir y seguramente lo que me gusta hoy no me gusta mañana, no sé, o Así, encuentro una persona que no sé, me regale un día una planta, una flor y yo digo, bueno, está bien, la acepto desde el corazón porque es la intención con la que lo hiciste, pero hablemos de por qué no me gusta o por qué no quiero el chocolate o por sí. O sea, creo que es como un proceso un poquito más tranquilo y a veces estamos muy, muy constreñidas por esto que debería ser, ¿no? Como
debería sentirme así, no debería, lo que tú dices que en consulta pasa mucho, pero si yo debía haberme dado cuenta, no, pero no me di cuenta. A veces estos tentáculos de la violencia son tan fuertes y tan poderosos que uno cae en unas manipulaciones que no dimensiona o cae en otro tipo de manipulaciones y esto pasa, es como mi relación es feminista, como esta persona puede ser un poquito más aliada en algún sentido, o como tengo una relación no monógama, no, esto ya se salió de lo convencional y cuando vemos hay un montón de prácticas supremamente lesivas, patriarcales en relaciones que parecieran ser diferentes. Entonces allí sí entiendo completamente este escenario de decir como, ups, ¿y aquí qué pasó? Si yo tendría que haberme fijado en esto antes y realmente no tendría que haber nada, como voy viviendo y voy fluyendo también. Y es que no podemos salir ni del sistema patriarcal ni de la violencia resultado de este sistema. Y un poco el estar en esta obligación del deber ser desde el feminismo es que no debería, ¿no? Debería de ser de una manera distinta, debería de haberme dado cuenta, pues se vuelve nuevamente una respuesta castigadora, ¿no? De parte de nosotras mismas hacia nosotras mismas, y que cuando decías esto de la historia con la que crecemos, ¿no? Donde incluso, como muy bien dijiste, todavía ni nace y ya están pensando que cómo va a ser la boda y cuando mi hijita crezca y le pueda dar el anillo de la abuela o el vestido que utilizó no sé quién y todavía no nace. Es que no solo es la historia, mi historia, la que vengo deconstruyendo, sino la historia incluso de las mujeres que están a mi alrededor, las expectativas de la mamá, de la tía, de la hermana, de todas estas personas que están a mi alrededor y que también tienen un lugar importante en mi vida, ¿no? En esta esfera del amor, estos otros amores que también me llevan a querer satisfacerles y que pues se vuelve muy complicado intentar darle gusto a todas estas personas, tratar de darme gusto a mí y querer al mismo tiempo teorizar y estar alineada pues como a algunos, no sé, como reglas que ni siquiera existen en el feminismo, ¿no? Pero como tratando de obligarme a llegar a ese punto. Ujú. Y Eh, mira que, dime. discúlpame, Eli, ahí te quería interrumpir un momentico porque me haces pensar en algo que hace poco estaba estudiando también y es si realmente el problema es el amor romántico, o sea, que implica la palabra romance, porque también es un poco como esta utilización, un poco light, como lo tóxico, ¿no? Entonces ahora todo es Sí, tóxico y ahora cualquier romance es malo. Y cuando tú haces la pregunta de por qué es atractivo también ese amorcito, habría que mirar y revisar, porque es que lo violento son las expectativas que la gente le ha puesto a un tipo de amor en específico. Pero, por ejemplo, eso, cuando hay detalles, cuando hay cuidado, cuando eso no necesariamente tiene que ver así es. con estos lugares, digamos, llamémoslo light, también de manera light tóxicos o de manera, o violentos incluso. Siento que también en este mundo de esta sociedad líquida, de relaciones que van, que vienen, que está bien para algunas personas, que para otras no, eso también es importante, saber en dónde yo me siento cómoda y en dónde no, porque entonces, como entonces lo más políticamente correcto es el poliamor, entonces ahora todo el mundo es poliamoroso y vemos unas personas hiper mega estrelladas en el poliamor Sí, porque les duele, pero porque tienen que ser políticamente correctas, están allí. Entonces sí siento que es como la violencia de cualquier expectativa que rodea una relación, ¿sí? En este caso estamos hablando de las relaciones, digamos, romántico-erótico-afectivas, porque también hay un montón de sí, sí, situaciones sí. allí. Pero sí está chévere ponerle el ojo también a esto, o sea, sí, hay mucha gente que es como a mí me gusta este amorcito romántico, me gusta incluso lo que llamamos la cursilería, me gusta y me siento cómoda con esta cursilería, siempre y cuando yo vea que efectivamente no estoy o reproduciendo patrones que me hagan daño necesariamente o que yo estoy cayendo en lugares y situaciones de manipulación, de violencia, que ahí es donde recobra otros tintes este tema del amor romántico. Por supuesto, nuevamente, el eje de la violencia, ¿no? Que podemos tener estas acciones que además también son las que conocemos como muestras de afecto.
Entonces, yo te puedo regalar una flor porque genuinamente quiero, me gustan las flores y quiero compartirlas contigo y no necesariamente desde el escenario de intercambio, ¿no? De conquista, ¿no? También esas Ujú. palabras que vamos Propias. aprendiendo y que pues podemos tener estos vínculos muy cuidadosos, muy amorosos, llenos de cursilería, entrecomillado, porque son expresiones de amor que a lo que tendríamos que prestarle atención es al tema de la violencia y creo que también a las conversaciones que no aprendemos a tener, porque mencionabas esto del poliamor y que muchas personas terminan estrelladas, pues porque no hay una ética tampoco, ¿no? O sea, no hay una responsabilidad afectiva ni conmigo misma, ni con las personas con las que me estoy vinculando porque no lo aprendemos, porque estos acuerdos que necesitamos, de por sí las relaciones son complejas, ¿no? Y Ujú. entonces si somos varias relaciones, pues estas se van a complejizar aún más. Y si no tengo claridad de cuáles son mis límites, cuáles son mis no negociables, pues seguimos reproduciendo estas dinámicas en donde hay violencia, más allá de lo que muy bien puntualizaste como romántico, ¿no? Como estas acciones amorosas. Sí, es muy poderoso porque es como darle el sentido a que cualquier relación debe tener este lugar ético, político, ¿no? De lo colectivo, no es como yo soy así y ya, y yo voy a probar y ya, es que no estoy en un lugar individualizado y es lo que volvíamos a hablar desde el principio, es una carga social inmensa, es muy grande y todo esto va a implicar hablar. Y va a implicar cuestionarse. Y hoy en día a veces, ¿quién quiere cuestionarse? ¿Quién quiere decir como, miércoles la embarré? O sea, sí, no estoy haciendo esto de la mejor manera, y además porque hay que reconocer que no todos los cuerpos entran de la misma manera. En esto que te estaba contando, pues que venimos reflexionando hace poco, decía una de las chicas que me parece muy interesante y lo escuchó también de otras feministas y autoras un poco más grandes que decían como pareciera que a las personas, digamos, feminizadas les han enseñado eso, que el amor es el centro de su vida, que nos vamos de frente, nos vamos de cabeza, y a estos cuerpos masculinizados les han enseñado, ojo, el que se enamora pierde, usted no se puede, no puede ir tan rápido. Totalmente. Entonces, claro, si tenemos en este sentido, digamos, de una relación de pareja, si tenemos dos personas que entran de manera distinta a una relación, allí ya va a haber unos acuerdos que son difíciles digamos, de generar o de hacer y que van a necesitar un montón de comunicación para poder llegar a ese punto de reflexionar. No es que te voy a decir a ti porque es que tú eres un hombre y tienes que cumplir esto y además tú históricamente estás, no, o sea, creo que allí los reclamos no sirven mucho, pero sí es necesario entrar con una persona que tal vez tenga unos mínimos de reflexión también y que me haga reflexionar a mí de igual forma, porque es que las relaciones van a implicar comunicación y van a implicar un montón de acuerdos como tú lo dices, y coincido completamente. Y que pensando en las dinámicas jóvenes, ¿no? De personas mucho más jóvenes que nosotras, que hay una diferencia significativa de generación, como de las relaciones que pudieron tener mis abuelos a las relaciones que pueden tener ahora. Em, Aún con esta diferencia generacional, con esto que acabas de decir, o sea, me hace pensar que por supuesto se siguen replicando las relaciones violentas, porque nos cuesta muchísimo cuestionarnos, porque además no nos enseñan, ¿no? Justo a cuestionar el sistema, a mirar y yo lo veo muchísimo como los mensajes siguen siendo cuidado, mijita, no salgas noche. A lo mejor ya hay más soltura respecto al uso de la ropa, cómo quieras vestir, pero ten mucho cuidado, háblame, avísame cualquier cosa que pase, mándame la ubicación, mándale la ubicación a la amiga, pero sigue faltando ese mensaje para los varones, ¿no? Como de cuestiona, reflexiona, para, un no es un no, y que entonces estas nuevas generaciones siguen inmersas, aún con todos los cuestionamientos que puedan tener,
estas mujeres feministas, ¿no? De estas nuevas generaciones, sigue siendo muy difícil y retador para ellas establecer estos vínculos éticos, respetuosos, porque del otro lado seguimos cojeando, ¿no? Porque seguimos sin enseñarles a los varones a respetar, a entender el amor, ¿no? No como un intercambio, sino también como una relación recíproca de cuidado. Y creo que eso sí sigue permeando en estas nuevas relaciones, ¿no? Insisto, es retador porque las chicas se cuestionan y no hay en ocasiones, ¿no? Alguien que replique también desde el cuestionamiento. Me ibas a decir. No, es que es muy interesante también poder ver esto desde mi experiencia, esto, trabajando con jóvenes de sectores populares también aquí de Bogotá. Nos damos cuenta de un montón de circunstancias y tienen que ver con la normalización de la violencia en las relaciones de pareja. Este tema de tener que estar dispuesta siempre, por ejemplo, para el sexo, eh, es muy contradictoria. Siento que la sociedad en la que estamos, cuando con esta pregunta de cómo nos enamoramos actualmente, yo siento que hay un sancocherío, como que sancocho aquí en Colombia es como una sopa que tiene un montón de cosas, y yo siento que esa sopa del amor, pues también es Es un así. sancocho. Es así porque hay personas que tienden a deconstruir la manera en la que se enamoran, hay otros que dicen como no, yo me quedo con esta forma más tradicional, hay otros que dicen no lo voy a hacer. Entonces ahorita hay una diversidad mucho más amplia, por lo menos encontrada, pero pareciera que existen y son prevalentes estos escenarios de violencia en las relaciones íntimas. Es muy difícil identificar, por ejemplo, la manipulación, por ejemplo, el hostigamiento, por ejemplo, el acoso, todavía estos lugares de intercambiar el sexo por el amor. Entonces, bueno, si tú quieres que yo salga más contigo, que te, no sé cómo se dice en México, Apapache más, te abrace. que te abrace, que durmamos juntos abrazaditos, entonces tienes que mandarme una foto por WhatsApp o tienes que entrar a este grupo y hacer este reto. O sea, esos intercambios, porque además se cree que las mujeres son más amorosas, más cariñosas, más, se les impone un montón de características además que hacen que también estas transacciones sean supremamente complejas, y que cuando una pida placer, sea vista como sospechosa, incluso aquella que quiere quedarse, que no quiere pareja, que quiere simplemente pasar la vida y no la miran con sospechas, es como bueno, y tú tendrás algún desorden, por qué no quieres, o a medida que vayas teniendo más edad, te vas a dar cuenta que sí vas a querer, cuando hoy en día este sancocho es muy, muy amplio Así es. y necesariamente nos lleva a mirar esta diversidad. Entonces sí quería como darle también el punto a esto que a veces pensamos que es súper abierto porque las generaciones van cambiando, pero lo que también uno ve un montón en estas consultas, en las universidades, es lo profundo que ha calado el sistema y lo profundo de la violencia que se naturalizan estas relaciones, se naturaliza en las relaciones de pareja. Entonces, con esta relación, como es un poquito más amplia, no sé qué, yo puedo hacer tales cosas, tener más descuido emocional, poder incluso llegar a la violencia sexual, pero como esta sí es la oficial, es como otro tipo de relación, entonces con esta tengo otros permisos, así efectivamente me diga que no. O sea, hay muchas chicas que también yo he recibido en atención psicosocial y me dicen como es que yo no sé poner límites, y cuando empiezan a contar la experiencia es como si los pusiste, dijiste que no, pero estas personas lo transgredieron, te sentaste de esta manera, corporalmente hiciste esto, eliminaste sus mensajes, lo eliminaste de las redes sociales, pero buscó otra red social para buscarte. Entonces mira cómo muta también la violencia para decirnos el problema es el amor, el problema no es el amor, el problema es la manera en la que lo estamos interpretando, y que cada vez esta apertura y esta libertad pareciera que nos da, es como una cárcel un poquito más para saber que políticamente tengo que ser así o asá, cuando efectivamente lo que necesitamos es unas maneras de relacionarnos más cuidadosas y tranquilas con nosotras mismas. Y que precisamente evoluciona en la medida en la que la tecnología también evoluciona. Ujú. Decíamos al principio, pues que el amor cambia, ha existido históricamente y cambia según el momento de la historia
y la ubicación geográfica. Y esto que acabas de decir me hace reforzarlo, pensar en reforzarlo, porque también puede haber un discurso de como tengo mayor libertad, ¿no? Y puedo hacer uso de esta libertad, entonces pareciera que no pudiera poner límites, ¿no? Justo desde la normalización, ¿no? Entonces, es que si ya nos mandamos fotos, si ya hicimos sexting o interactuamos como desde otros escenarios, ¿en qué momento voy a decir que no? ¿Cómo podría decir que no si ya yo abusé, y lo digo entre comillas, ¿no? Que se puede ser como el discurso, abusé de esta libertad. Y es un poco meternos ahí también desde esta normalización, la violencia nuevamente, ¿no? Y pienso en cómo también desde normalizar no se logra tener en muchos momentos la lectura de todos los límites que muy bien mencionaste, que sí se ponen, porque la naturalizamos, porque no lo cuestionamos y decía yo también hace un momento, es que no es solo mi historia, sino la historia de todas las personas que están a mi alrededor y de pronto comenzamos como a espejearnos, ¿no? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Debería de hacer o debería dejar de hacer? Y dejamos en realidad de prestarnos atención a nosotras mismas y a poder reclamar, ¿no? Como lo que yo deseo independientemente de lo que el sistema quiera. Y Ujú. entonces aquí quisiera preguntarte, ¿qué es lo que podríamos hacer para reaprender? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que muchas vamos de la manito intentando en esto ensayo-error, ¿no? Como pensamos que era por aquí, entonces lo hicimos y después como que no nos desinflamos un poco porque por ahí no era, entonces listo, devolvámonos y lo volvemos a intentar. Y yo creo que dentro de todo ese globito tan gigante del amor, el amor propio va a ser una clave. Que además eso, como que lo atraviesa, o sea, si estamos pensando en un globito, yo creo que sí debe haber como un cohete o algo así que lo atraviese completamente y es como nos reconstruimos nosotras mismas. Yo creo que el amor propio últimamente ha sido muy utilizado y por tanto ha sido muy banalizado. Es cómo se llena eso, qué pasa. A veces, por ejemplo, hay gente que dice, hasta que tú no te ames, no puedes iniciar una relación. Bueno, pero es que amarme me puede costar un montón de años en la vida y además hay otras discusiones de cómo se reconstruye el amor propio si a veces no tengo espacios, no tengo redes sociales, o sea, sociales me refiero como a De interacción. interacciones sociales, no tengo plata para ir a terapia porque necesito más bien comer, o sea, es que esto es una discusión que atraviesa la clase, que atraviesa el género, que atraviesa la raza, o sea, es un ejercicio también de pensarnos que las violencias están tan intrincadas que incluso, y esto hace poquito lo leíamos también con otras chicas y con otras compañeras, decía todo, digamos, no todo daño es abuso, ¿m? Porque también hay relaciones y rupturas que pues, Duelen. es que se rompen y que el amor también se puede acabar en ese espacio, pero termina todo siendo un escenario de daño, de odio, porque como nos dijeron que esta era la persona para toda la vida, pues termino yo dañándola y metiéndome con otra persona, haciendo que el acuerdo no era ese. Y esto, lo importa, yo creo que aquí un poco el quid del asunto es el lugar del sufrimiento, ¿no? Cómo intentamos sufrir menos en esto que va a seguir siendo ensayo y error, en esto que va a seguir siendo complejo y complicado y que no va a haber todavía salidas o soluciones, como la luz al final del túnel todavía no se ve tan cerca, pero por lo menos se ve. O sea, para muchas personas la experiencia ha sido distinta y creo que esto también me acuerdo de un dicho que pues como muy popular aquí que entre feministas que dice como que el amor es ciego pero las amigas no. Entonces esto nos invita también a no amar solitas, a no amar aisladamente y a veces a uno le da pena como mira está pasando esto con mi pareja y no debería pasar porque yo soy feminista y no debería haberme pasado, pero nada, me pasa y cuando yo se lo cuento a alguien más me dice parce, a mí también me pasa, o sea, y a mí también, y yo lo solucioné de esta manera, y yo, pero nunca me imaginé que a ellas tan duras, tan inteligentes, tan claras con el feminismo les fuera a pasar, y yo digo, pues a mí también me puede pasar. Entonces siento que es un poco como más tranquilizarnos, poder construir, no hacer del amor, que es lo que nos han enseñado las mujeres, hacer del amor de pareja el centro. Entonces él es el centro y yo me termino acomodando
a sus tiempos, a su vida, absolutamente todo, y es como, en serio, cómo construimos. Y en eso lo que tú dices, pues la persona que está al lado o las personas, si es un amor no monógamo, sí necesitamos hablar, necesitamos construir, porque yo sí lo creo posible, sí lo veo posible, pero no desde el lugar individualizado también de la sociedad capitalista. Todo, tú arréglalo, y si algo ahí anda mal, entonces ve a terapia tú solo, y no, pues es que esto se trata de algo más estructural. Acá el dicho es, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Como, Latinoamericano. sí, 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 algo muy privado, ¿no? Que no tendría que estar divulgando o exponiendo, pero con esto que compartes, pienso primero en el peso de la colectividad, ¿no? El peso de sentirme parte de. Y segundo, que esa ha sido por excelencia como una de las herramientas cuando alguna mujer vive violencia. Lo primero que se terminan son las redes de apoyo, ¿no? O sea, dejamos de tener amigas, dejo de interactuar con la familia, o sea, ya saben que tengo una relación de pareja y nadie sabe nada de mí porque las redes se van cortando y justo desde ese espacio individual, el abuso de violencia, pues es mayor, con un impacto todavía mucho más brutal. Y esas son como las primeras clavecitas para ir saliendo, ¿no? De una dinámica de violencia. Reconecta, que es un poco también, se me vino a la mente lo que ocurre en los refugios, ¿no? Las mujeres comienzan a mirar las historias de otras mujeres y esas redes son las que nos sostienen. Entonces, cuando tú hablas de la colectividad, ¿no? De las amigas no son ciegas como el amor, pues es mirar y espejear, ¿no? Darnos cuenta que todas podemos atravesar por estas experiencias. Creo que con mucha frecuencia teorizamos nuestras propias vivencias, ¿no? Y nos queremos colocar, pues, pues no es una religión el feminismo, ¿no? Y entonces de repente es como creer que debo de cumplir con todas las normas que yo misma me he creado y no, o sea, no hay que cargar ninguna cruz, no hay que cargar nada desde los distintos feminismos, sino darnos esa oportunidad de mirar cómo vamos transitando, de no dejar de mirarnos a nosotras y confiar en la colectividad, que eso es lo que ha venido a representar también el 8M y las marchas, ¿no? O sea, vernos ahí, tantas mujeres gritando por distintas consignas, ¿no? Como por distintas luchas que cada una pueda tener, pero que empatizamos con un grupo grande y que nos podemos sentir parte de una realidad que nos sobrepasa y que nos puede doler muchísimo. Entonces sí creo que la clave pudiera estar en mirarnos en lo colectivo. Claro, y ahí encontramos fuerza, ahí encontramos poder, ahí encontramos fueguito, y encontramos también incluso la manera de no ser absurdas con nosotras mismas. O sea, el patriarcado nos ha enseñado igual a darnos durísimo entre nosotras y a nosotras mismas. Así Entonces, a es. veces yo veo una chica que no pareciera tan coherente, o sea, que no camina como necesariamente habla, y le doy durísimo. Y entonces, claro, pues entonces a mí, ¿quién me va a terminar contando? Mi amiga no me va a contar porque sabe que sí me cuenta, pues le voy a dar palo. Entonces, sí siento que es como ese lugar, claro, a veces es complejo porque uno ve que hay personas que siguen en relaciones violentas, pero una dice, bueno, ¿qué me sostiene ahí? O sea, ese es el nivel de manipulación, y de hecho eso dice más de la relación que de la persona. O sea, cuando yo no puedo salir de un escenario más que de mi posibilidad de que soy débil, de que no tengo fuerza y un montón de cosas, como que me dice más es del nivel de manipulación de la persona que está allí. Y aquí quisiera poner como un tema importante como para poder hablar incluso después, y son incluso las relaciones, digamos, no heterosexuales, porque allí también Sí. pareciera que entonces hay otros lugares y entonces soy un poquito más coherente políticamente, y no quiero decir con esto porque también hay muchas personas antiderechos que dicen que entonces la diversidad es una moda. No, pues es que hay personas que No, lo no, que no. sienten desde esta diversidad, y además porque pareciera que entonces la orientación es una cosa estática, y entonces yo soy esto, y por ejemplo con las chicas pasa, o los profes
dicen, ay, pero esta chica tenía un novio hace una semana y ahorita está saliendo con una chica, y mañana está saliendo con un chico, entonces al fin, ¿qué es? Pues nada, es un ser humano, ¿sí? Y eso pasa, y eso le pasa a los seres humanos. Pero entonces a veces hay una idealización que entonces entre chicas todo va a ser mejor, todo va a ser más tranquilo, y en acompañamiento psicosocial he visto un montón de espacios y de escenarios profundamente dolorosos por replicar también prácticas violentas y prácticas patriarcales. Entonces aquí sí también va a ser importante darle punto a las identidades, o sea, eso sí es clave porque no crecemos de la misma manera, no tenemos las mismas expectativas, no tenemos los mismos códigos sociales, digamos, y de socialización, eh, pero aquí sí, también se trata de las identidades, pero ojo porque se trata de las prácticas, ¿no? De cómo nos estamos relacionando. Hay personas, por ejemplo, que tienen unas relaciones supremamente complejas con su mejor amigo o su mejor amiga. Sí, es como yo permito un montón de violencias porque la relación lo hace, no es porque yo sea así, sino porque Sí, el claro. entorno de manipulación lo genera, pero sí es como, creo que una de las lucecitas que también nos va a ayudar un montón es a entender los relacionamientos que van pegados con las identidades. Eso no es algo que vaya necesariamente suelto y que sí nos va a implicar pensárnosla más, criticarnos un poquito más, pensar en nuestros privilegios, desmontarlos de allí, y eso no va a ser fácil también. Hay ciertos egos que a veces y superioridades morales que hay que ir bajando y desmontando. Y bueno, que al final también esto será resultado como de un mecanismo de defensa, ¿no? Como protegernos porque, o sea, esto es demasiado, me rebasa, o sea, es muchísima información y el empezar a confrontarnos nos puede llevar a sentir que perdemos, como muy bien dijiste, algunos privilegios y es difícil reconocer que hay privilegios y asumir que también tendríamos que soltarlos, ¿no? Entonces, pues no darnos duro, ¿no? Que ese ha sido el tema, o sea, como mirarnos y saber que llevamos nuestro propio ritmo. Hemos hablado constantemente de la violencia como el eje que atraviesa eh, el amor, las relaciones. Y aunque hemos mencionado algunas señales, me gustaría que pudiéramos puntualizar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunas señales de violencia? Ya hablamos de la manipulación, ya hablamos del control, pero creo que vale la pena poder ir nombrando qué otras señales de violencia pudiéramos encontrar, porque precisamente está tan normalizada que pues nos quedamos ahí, permanecemos ahí, ni siquiera porque lo estemos permitiendo, sino porque ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Cuáles podrían ser algunas señales, Judy? Yo creo que allí también hay esta es la dificultad con estos temas, que como es tan diverso, tan amplio, entonces también tiene muchas miradas y muchas entradas de análisis. También depende un montón de las personas, digamos, no es lo mismo para una persona que vive en un lugar socioeconómico distinto o para una chica que hoy en día está viviendo en Estados Unidos una relación de pareja con su compañero y que se fueron los dos juntos y solitos, sí, como para una chica popular de un barrio, de cualquier lugar. Yo creo que teniendo en claro eso, lo primero que yo revisaría es como si en algún momento quisiera pedir ayuda y no puedo pedir. Es decir, que me encuentre sola, porque no tengo una amiga a quien decirle, no tengo, por ejemplo, si no tengo un número de celular o yo no tengo información sobre esto, es porque seguramente jamás se me dio siquiera por preguntar si yo necesitaría en algún momento una ayuda, yo a dónde voy, o qué hago, o a quién le digo. Y cuando me veo sola en eso, es como, ahí hay como una alarma importante, ¿no? Ya después en comportamientos, pues hay un montón desde el acoso, desde el hostigamiento, desde el no respetar los límites, pero ahí volvemos otra vez a cómo identifico yo, cómo he construido estos límites, sobre todo la sensación de inseguridad. Hace poquito hablaba con una chica y me decía, tener una relación con mi pareja, tuve una relación sexual con mi pareja y cuando terminé me sentía culpable, me sentía, no sé, no la disfruté y es como, bueno, ahí prendemos otras alarmas. ¿Qué está pasando también en este tema del consentimiento y de decir como, bueno, cualquier relación, entonces porque soy tu pareja, tiene que ser pues ya per se vista desde ese Obligado. lugar, ¿no?
Obligada, exactamente, incluso obligada y medio cedida, porque era lo que tú decías, como en un principio, como de pronto yo le dije que sí, pero no le dije que no, pero a veces uno tiene otros comportamientos, otras corporalidades, eso es no, y decirle a los chicos que no es no es clave y es claro. Y sobre todo estos temas de la violencia psicológica que son tan sutiles, tan invisibilizados en este iceberg de la violencia que nos han mostrado, ¿no? Donde lo Sí. que se ve más o menos lo identificamos hoy en día. Y de hecho tú le preguntas a un montón de gente en la calle sobre el feminicidio, sobre el abuso sexual y van a decir, eso es impensable, eso no se debe hacer. Pero cuando tú miras para abajo las humillaciones, los chistes machistas, la minimización, la invisibilización de tus logros, como todo lo que tú haces no importa mucho porque que vale más lo que yo tengo, lo que yo hago. Pues eso está abajo del iceberg que sostiene un montón de violencias, pero las personas piensan que eso es algo poquitico o que estoy siendo exagerada. Yo creo que ahí es un lugar, digamos, para ponerle el ojito y para poner unos como unas alarmas importantes, porque esto también pues puede seguir reproduciendo estos escenarios de violencia en mi relación, digamos, porque me van a hacer sentir además mal conmigo. Si yo digo, pero es que yo debía haber identificado esto antes, no debí nada porque puedo estar en escenarios de manipulación, eh, pero sí, sí hay unos pasitos que son importantes de empezar a mirar sobre todo la autonomía, que yo quería estudiar esto y terminé haciendo esto, que yo llego hiper mega cansada del trabajo y me toca cocinar para los dos, porque vale más su cansancio que el mío, que como que son todos estos escenarios también que a veces son de tantas prácticas que es muy difícil también incluso normalizarlos. Por ejemplo, es diferente una persona profesional a una persona que no lo es. Y aquí quiero contar una experiencia muy pequeñita que tuve en los Estados Unidos acompañando a una persona que hacía acompañamiento social y me decía que, por ejemplo, una manera de controlar a la persona que estaba con una pareja era como ponerle GPS en todo lado, en su celular, en su carro, sí, es como Sí, sí, tan sí. hermoso, tan lindo porque me protege y está pendiente de mí, no, ojo porque aquí hay un tema de control y puede ser importante. Entonces mira cómo se vive de manera distinta y esa no es la percepción de seguridad que tenemos en un otro lugar, en las montañas de Bogotá o en las periferias de México, pero sí hay que empezar a identificar dónde mi autonomía se ve ahí como medio lesionada y cuando yo quiero hacer algo, pues digo, mejor no. Y la historia aterriza perfecto esto que mencionas, porque a mí se me vino a la mente al escucharte cómo podemos normalizar no solo la violencia, sino atrás la forma mm, en la que aprendemos que eso puede ser un cuidado. ¿M? Entonces, te pongo el GPS para que tú estés segura, que yo sepa en dónde estás y que tiene que ver con el control. Pero en el ejemplo anterior de yo estoy cansada y llego a cocinar, es que claro que aunque esté yo destrozada, agotadísima, esa es mi muestra de amor para ti y llego y te cocino, pero, o sea, de verdad tengo todos los días ganas de llegar destrozada, cansadísima y demostrarte el amor de esta forma. Y pues lo tengo tan interiorizado que ni siquiera he cuestionado que podría decir, no, hoy quiero descansar. Y que ahí está la clave de lo que mencionaste. Si yo digo no y se me cuestiona esta autonomía, es ahí donde se prende ese foquito rojo para decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde estoy logrando poner mis límites? O bueno, ¿dónde están siendo respetados mis límites? Sí, Y dime. no, estaba pensando en una pareja de chicas que me decían como, a mí me gusta levantarme, cocinarle, hacer su desayuno, empacarle su almuerzo, y tenía como mucho conflicto también, ¿no? Como por ese tipo de cosas, y es como, bueno, me puedo tranquilizar con esto siempre y cuando yo encuentre que tengo reciprocidad en otro espacio, o sea, Así ahora es. no es como, ya no cocino, ya no lavo, ya no, pero porque eso es patriarcal, no, pues sigamos hay otros acuerdos. Yo creo que todo tiene que por lo menos intentar estar dentro del marco de los acuerdos. Si yo me siento en un escenario recíproco donde yo puedo hacer esto y tú haces esto, es un poco distinto, que es un poco lo que también interpreto de lo que comentas. Por supuesto. Es decir, el establecer los acuerdos y el tener la libertad de decir, hoy no quiero, ¿no? No como desde la obligación. O sea, hoy no quiero y no pasa nada. O sea, no pasa nada si no lo quiero hacer. Y
restablecemos nuestros acuerdos, porque no hay que olvidar que los acuerdos son renegociables todo el tiempo, que tienen fecha de caducidad, que un acuerdo es válido durante cierto tiempo y después podemos cambiarlo porque las necesidades de cada una de las personas van cambiando. Ujú. Y pues yo estoy encantada conversando contigo, pero pues, es hora de ir despidiéndonos. Entonces me gustaría poder despedirnos con como con una mirada alentadora pues de mirar cómo sí podemos aprender a amar y enamorarnos de otra manera, no solo de las parejas, ¿no? Sino de nosotras mismas o de otros amores, como tú dijiste al principio, los perritos, el fútbol, el baile, o sea, como estos otros amores. ¿Qué nos podrías compartir, Judy, para ir despidiéndonos? Yo creo que tiene que ver con encontrar esos lugares del fueguito interno, ¿no? De el apapacharnos a nosotras mismas y el saber que podemos apapachar a otras y a otros y a otros en el respeto, en el cariño, en esas búsquedas como que yo, no sé si hace parte del idealismo, pero yo sigo creyendo en la humanidad, o sea, no creo que sea, o puede ser muy romanticón o idealista o cursi, pero efectivamente el amor es el que mueve al mundo. Cuando sientes eso en el pecho que te impulsa a moverte, a movilizarte, sea por una persona, sea por tu carrera, sea por tus hijas o hijos, sea por tus animalitos, yo creo que ahí está el amor, ¿sí? Entonces es como creamos esos lugares un poquito más sanos, en donde seguramente a veces nos vamos a estrellar, pero ojalá estrellarnos no implique sufrir necesariamente, o sea, estrellarnos nos vamos a aprender y los seres humanos vamos a tener lo bonito es que podemos aprender y desaprender, que así como construimos estas formas tan fuertes de idealizarla, ciertos tipos de amores o ciertas prácticas en el amor, yo creo que también podemos seguir construyendo y además porque sí existen. Siento además que existen hoy en día siguen existiendo y coexistiendo y co-creándose, pero no nos los muestran, porque efectivamente el sistema en el que vivimos no le conviene la gente enamorada, apasionada, porque pues eso le va a quitar tiempo al trabajo y a la producción y la gente tiene que producir y producir y producir plata y no producir y producir más bien eso, otras construcciones, otras maneras, otros cariños. Siento que ahí hay no sé, no creo que tenga necesariamente la clave, pero sí siento que también podemos apostarle, abrazar los miedos, abrazar incluso los miedos de la otra persona. Es como a veces no te entiendo, pero hagámonos pasitos, o sea, construyamos cosas lindas porque nos queremos, con la familia, con las mamás, con estos amores así idealizados que la mamá todo lo puede, entonces el amor de mi mamá va a cambiar todo, ¿no? Pues también necesitan descansar, necesitamos como esa interacción constante entre mirarme hacia adentro y mirar lo poderoso que hay afuera, porque no nos lo están mostrando y hoy en día hay 20.000 maneras de amar de formas poderosas y que construyen revolución y que construyen otras maneras y digamos otros mundos. Yo creo en eso y no solamente lo creo porque es un idealismo, sino porque yo lo he visto, se ha visto en muchas personas, en muchos lugares, como dicen, haciendo un montón de cosas pequeñas y esa es la revolución también. Claro, qué bonito el mirar que el amor lo mueve, que podemos creer, como muy bien dices, en la humanidad y, y sabernos agentes transformadores, ¿no? Saber que podemos generar cambio y que el cambio, de hecho, inicia en nosotras mismas, aunque no hay como una expectativa de tiempo, ¿no? O sea, reconocer que podemos ir a nuestro propio ritmo, nuestra propia velocidad y que el cambio, pues, si está pensado, ¿no? En mejorar, pues seguro que va a tener un impacto positivo. Sí, eso va a ser muy poderoso, poder querer, hay tantos lugares del amor por donde hay que construir, amar nuestros cuerpos, amar nuestras vidas, amar, pero también sabemos que eso no es simplemente tomar una decisión de amar y ya, o sea, hay unas situaciones estructurales que pues, están muy jodidas, también este mundo no está complejo para poder generar estos amores un poco más sanos, pero sé que pues hay, como decía, hay muchos lugares y muchas personas en este momento apostándole otras cosas, peguémonos de eso también. Claro, y pienso que justo cuando amamos,
nos comprometemos. ¿No? Entonces nos podemos comprometer con ese cuidado, con estas diversas formas de amar lo que sea o a quien sea que estemos amando. Ujú. Pues te agradezco muchísimo, Judy. Me encantó tener esta conversación contigo. Seguramente vamos a coincidir en breve en otro espacio, en otro momento para hablar de otro tema, porque hay muchísima tela de dónde cortar, pero te agradezco muchísimo cada palabra porque creo que aporta bastante. Cuéntanos dónde te podemos seguir, quienes quieran saber más de ti, dónde te pueden encontrar. Bueno, pues mis redes sociales son como muy personales también y también la reivindicación de que esto personal es político. Entonces, Jene Martina P en Instagram, por ahí también si quieren hacer algunas preguntas, a veces nos reunimos virtualmente con algunas chicas a bailar twerk, a mover las cuerpas de maneras libres, las caras de maneras independientes, sin tanta, obviamente con técnica porque es el cuerpo y no nos vamos a lesionar, pero sobre todo más desde el amorcito, por el cuerpo, por la vida, por la música y para hacerle frente a veces a tantas cosas que en el día a día nos pasan y que nos rutinizan la vida. Entonces esto es como uf, salimos y hablamos y bueno, y bailamos y por allí pues también podemos discutir o cualquier pregunta que tengan, pues nada, como muy pendiente también de poder aportar. Claro, o de pronto si alguien tiene inquietudes y quiere saber más, que te escriba y que pueda saber como de las actividades públicas que tienes en las que participas y que desde ahí puedas interactuar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Judy. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado en esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes. Un honor, un placer y bueno, aquí para cuando sigamos platicando, yo hablo un montón, también parece un podcast, como dice el meme. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Gracias a ti que nos escuchaste. Te mando un abrazo y nos escuchamos en la siguiente. Bye bye. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales de Amándome Bonito. Yo soy Elizabeth Ochoa, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.